Podcast. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un podcast más de El Trono de Aslan en la Mesa de Piedra. Estamos muy contentos de estar aquí como todos los lunes. Y el día de hoy es un programa histórico porque tenemos una invitada. Es la primera invitada de nuestro podcast y bueno, no quiero dar más preámbulos de ella. Es Lizzy Iracheta. Lizzy. ¡Yay! Aplausos. Todo el público aquí presente está Gracias. muy emocionado. Lizzy, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te trata la vida? Bien. ¿Cómo te trata tu esposo? Pues bien, también. Hoy que es Día de la Mujer, quiero decir lo que... no es cierto. No, es broma. Vamos a ponernos aquí a hacer algunas confesiones. Lizzy, Aprovechando el foro. aprovechando que estamos fuera de la jurisdicción. Nada. Lizzy, pues bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí y pues estoy seguro que vamos a platicar cosas muy chidas, muy interesantes. Y bueno, Lizzy, para los que no sepan, es esposa de mi amigo Asiel Martínez, que ya estuvo aquí también, hace unos programas. Y pues bueno, vamos a platicar con ella en esta noche. Lizzy, yo recuerdo que cuando aún no te conocía en persona, Sí. de hecho creo que te conocí en persona cuando fue... ¿Las fotos o qué? Cuando te pidieron matrimonio, creo que hasta ese día fue cuando te vi en ¿sí? persona. Ajá, en la Entonces pedida. cuando estábamos ahí como que, ay, ¿quién es esta chica? Y no sé qué, yo veía que tú publicabas videos en Instagram. Sí. Y una vez me puse a verlos y dije, ahora está chido, o sea, la forma en que transmitías el mensaje como, pues, rapidito. Sí. ¿Y dónde los hacías? ¿Cómo fue que empezaste a hacer esos videos? Ay, empezó, siempre los videos fueron caseros, y empezó porque justo pasó lo de la pandemia y nosotros teníamos un grupo de amigos Ujú. que teníamos era un grupo de fe, y nos juntábamos, en un café, en una cafetería de unos amigos de nosotros también, y entonces la intención de ese grupo siempre fue, o sea, no de que de una iglesia solamente, sino como amigos buscar a Dios. Entonces teníamos ese grupo y pasó lo de la pandemia, entonces empezaron a cerrar todo. Y me acuerdo que dijimos, ay, pues, ¿cómo le vamos a hacer para juntarnos ahora? Y así. Entonces lo que hicimos, yo les dije, bueno, les voy a empezar a grabar así como la enseñanza corta, y se los voy a mandar así al grupo. ¿Y tú eras como la que daba la enseñanza en ese Sí. grupo? Okay. O sea, realmente entre todos, siempre comentábamos del tema y todo, pero trataba de preparar algo para compartirlo con ellos, con mis amigos. Entonces, un día, lo hice así, grabé el videíto, la enseñanza muy corta y se los pasé. Entonces yo me acuerdo que desde siempre tenía como esa carga de querer compartir mensaje conforme a la palabra, o sea, contenido de la palabra de Dios, pero quería así como subirlos y que fueran cortos y concretos y así, pero la verdad nunca lo hice porque, no sé, o sea, a veces por pena o a veces porque no sabes exactamente qué compartir. Ajá. O así. Entonces de ahí salió ese video, el primero que les compartí a mis amigos. Me dijeron, es que ¿por qué no subes videos? ¿Por qué no aprovechas y subes ese? Y literal así fue, o sea, así salió el primer videillo y lo publiqué. Lo publiqué en Instagram. Y es que realmente así, o sea, si tú ves el primer video que los tengo ahí en Instagram, sin saludo ni nada. De hecho, la mayoría se quedó así. O sea, no era de que, hola, el día de hoy vamos a hablar. No, sino... Ok. Solo es que, así. fíjate, o sea, creo que yo vi los últimos, ya los que tenías. Uh-huh. Entonces vi que tenías varios y yo dije, pues a lo mejor lo hace desde hace un buen tiempo. O sea, lo hace desde hace mucho tiempo. No, empezó cuando lo de la pandemia. Y ya de ahí me agarré de que uno por semana y así. Entonces no puso como una idea de que hacer un videoblog. No. Solo fue como para tus amigos y... Porque sí. yo cuando vi eso, o sea, veía que sí tenía pues sus reproducciones y sus likes y te decía, está... Sí, estaba padre por el hecho de que el contenido, si lo ves, no es así de que religioso en cuestión de que solamente, ¿cómo te quiero decir? No sé, pues sí los alcanzaste a ver. Uh-huh. O sea, era hablar de un tema y concreto, los trataba de hacer, todos los videitos están como de 3 minutos o así máximo.
Y la idea era pues que reflexionáramos en los principios de la Biblia, o sea, lo que Dios nos ha mandado a hacer, de cómo vivir, eso era la intención. Está chido eso. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer videos, los empecé a hacer desde que estaba en la secundaria, por ahí. Pero nunca habían tenido como... Sí quería hablar de Dios, pero también quería hacer como que sketches así como de comedia y cosas así. Y fíjate, está bien curado que cuando empecé a hacer videos con mis amigos, hice unas banditas aquí, como que nos poníamos unas banditas, pero las bandas parecían las esvásticas de los nazis, porque era rojo y luego un círculo blanco y un hashtag, y yo era como que, pues nomás las hicimos así, pero ya después analizando dije, qué rollo, están iguales que nace. Y de hecho de hecho un vato una vez en un canal nos comentó de que, ¿cómo puedes hablar de Jesús si tienes ese logo de los nazis? Y de que rollo no es de los nazis, y ya después mejor lo cambiamos a negro. Pero bueno. Sí, está chido eso que estabas haciendo de los videos. ¿Y ya no lo hiciste? No, ya luego me casé y... no es cierto. Y todo se derrumbó. No es cierto. No, pero la verdad es que, aunque eran videos así caseros y rápidos y todo, como quiera, pues sí, al momento de subir tienes que preparar algo y así. La verdad, luego ya como nuestra historia ya la conoces, sí, que hicimos así pues los preparativos de la boda y todo rápido, y de hecho estos días platicaba con Asiel y le decía, oye, es que pues quiero retomar eso, ¿no? O sea, entonces la intención está ahí de volver a subir los videos. Oye, pero tu historia la conocemos, pero por la versión de Asiel, o sea... o al menos aquí no sabemos cómo ha sido tu versión. Mi versión, ¿quieren saber mi versión? Ahorita que antes de que empezamos te platicaba de más o menos lo que íbamos a estar hablando. ¿Cómo era tu vida hasta antes de conocer a Asiel? O sea... Pues era gris, le faltaba color. Bien, no, pues siempre he trabajado. Yo estudié negocios y comercio internacional. Estudié eso, y mientras estaba en la carrera hice prácticas antes de graduarme, obviamente, ¿verdad? Entonces hice mis prácticas ahí donde trabajo todavía, que es Nutrioli. Chop. Y entonces... Pues ella siempre está bien radiante. Entonces ahí hice mis prácticas y estuve como un año casi haciendo prácticas ahí. Y luego termino, me gradúo, y luego gracias a Dios salió una vacante ahí, me ofrecieron trabajar, y entonces ya ahí tengo como 5 años. O sea, sigo trabajando ahí. Qué chido. Y bueno, siempre, pues en la iglesia siempre, ¿cómo te quiero decir? Pues siempre me ha gustado servir, y entonces cuando estaba en las prácticas siempre estuve también igual, siempre he estado con jóvenes y íbamos a hospitales o los retiros o todo eso. Entonces estaba, casi todo mi tiempo era iglesia, prácticas, y bueno, y estaba estudiando. Entonces terminó las prácticas y seguí trabajando. Entonces ¿Desde niño siempre has estado en la iglesia o sí. ¿Fue hasta grande o cómo fue? Soy de cuna cristiana, como dicen. Sí, conozco de las cosas de Dios desde chica, desde que nací, ¿no? Pero por convicción, así, ayer. No, justo ayer pasó un encuentro. Me convertí, no es cierto. No, por convicción fue a mis 17 años que yo tomé la decisión, ya por convicción de que quién es Jesús y de que necesito entregar mi voluntad, y así, ¿no? Fue a los 17 años. ¿Cómo fue ese proceso de darte cuenta? Porque creo que a la mayoría de la gente, digo, porque yo también desde niño estoy así metido en la iglesia, ¿no? Pero pues una cosa es que estés metido en la iglesia y otra cosa es que conozcas realmente a Jesús. Así es. Yo recuerdo que a mí, o sea, lo que me pasó como de ya entender bien de que, oye, si no te pones bien, te va a pasar esto y así, fue una vez que, creo que ya lo platicamos aquí, cuando vi una obra que se llama Las Puertas del Cielo y las Llamas del Infierno, no sé si la escuchó. Yo me asusté bien machín, porque era como que no, yo no me quiero ir al infierno. Yo como que Dios, por favor, llévame al cielo. Y a partir de ahí creo que empezó como una conciencia de que esto también esto. ¿Cómo fue en tu caso eso? En mi caso, siempre me inculcaron en mi casa que el temor a Dios, el hacer las cosas bien, pues porque Dios te está viendo y así, ¿no?
Y conocía de Jesús, como dicen, mas no lo conocía a él realmente por revelación. ¿Por qué? Porque te digo que a mis 17 años fui a un encuentro. Entonces, ese encuentro fue un fin de semana y tan sencillo como se habló la palabra, o sea, el sacrificio de Jesús literal. Y entonces fue como, la revelación de quién es Jesús. Uh-huh. Y se habló del perdón y de todo eso. Entonces yo pensaba que estaba bien. Siempre nos pasa eso, ¿no? Pues no hago cosas malas o no daño a nadie. Y aún estando en la iglesia cristiana como creyente, y yo pensaba que estaba bien, o sea. Pero me di cuenta, ahí Dios usó ese tiempo y ese encuentro para ayudarme cuenta que había cosas en mi corazón aún con mi familia, o sea, que yo necesitaba perdonar en verdad, porque a veces dices, no, pues yo ya perdoné, pero a veces no es verdad, ¿me explico? Uh-huh. Entonces ahí Dios me confrontó y me llevó a entender que necesitaba realmente, pues, perdonar, porque Él me había perdonado. Entonces ahí fue como ya Dios me quebrantó ahí y entendí que necesitaba realmente entregarme a Él y sin reservas, o sea. Entonces fue en ese encuentro que Dios usó. Sí, y es bien curioso cómo ese tipo de cosas, a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos como cositas ahí muy uh-huh. escondidas que dices tú, o sea, o a lo mejor lo haces por normal, como eso que dices tú, perdonar, y dices, no, sí, yo he perdonado, pero en realidad no has perdonado porque sí. A lo mejor te sigue doliendo o sigues teniendo algún resentimiento o algún coraje uh-huh. y es bastante complicado eso. Porque... Sí, yo creo que, José, algo bien importante es que si en verdad decimos que hemos perdonado, pues entonces amamos de verdad. O sea, porque si nos ponemos a pensar, pues, ¿cuántas veces nosotros hemos fallado a Dios con nuestros... Es más, con el pensamiento. Sí. A veces ni siquiera lo hemos ejecutado, pero hemos fallado a Dios con nuestro pensamiento, con acciones, o inclusive con dejar de hacer el bien, porque la palabra dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, sí. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Entonces, ¿cómo te das cuenta también que has perdonado? Pues amas, o sea, y a veces tienes que decirle a Dios literal de que, Dios, ayúdame a ver cómo tú ves, porque somos muy carnales, la verdad, o sea, estamos aquí, tenemos una humanidad y vivimos cosas y todo, y a veces es muy complicado el doblegarnos y el ver cómo Jesús nos ve a nosotros. Porque si vemos atrás o vemos nuestra vida, pues no sé, nosotros como, si nos ponemos a ver nuestra vida, ¿qué te causa? O sea, aún en lo secreto, lo que tú haces, lo que tú piensas, cuando nadie te ve, en verdad, ¿qué te causa cuando tú ves tu vida así? Entonces, sí. Y aún así Jesús nos perdona y nos ama. Entonces, creo que una clave así de ver, de que realmente perdonado es que amo a esa persona como Jesús me ama a mí. Sí, y pues es que básicamente esa es la definición de una persona cristiana, ¿no? Porque pues la misma Biblia dice que así los empezaron a llamar porque eran como Cristo pequeños, o sea, que sí. Se comportaban como Jesús, pero pues a veces es como que, es que no sé, digo, creo que no he tenido esa situación de necesito perdonar a alguien porque me hizo un daño súper enorme. Yo en lo personal a lo mejor no, pero digo, me imagino que es muy complicado, ¿no? El hecho de que es que en verdad me dolió o en verdad me lastimó. En tu caso, ¿cómo te sentiste una vez que pudiste perdonar, ¿no? ¿Cómo fue esa situación? Es que mira, lo voy a tratar de hacer muy breve, pero por ejemplo, y como testimonio también lo puedo compartir que en mi casa, por ejemplo, en el matrimonio de mis papás, tiempo atrás, mi papá ya falleció, ya tiene 7 años más o menos que mi papá falleció, pero tiempo atrás el matrimonio de mis papás estaba como fracturado, porque mi papá, a pesar de que íbamos a la iglesia y todo, creo que se vivía una religión, porque mi papá desde mucho tiempo atrás él tenía un vicio, entonces obviamente cuando hay un vicio pues hay muchas cosas que se acarrean, ¿no? Sí. Y no solamente afecta a la persona, sino afecta a su alrededor, a su familia. Entonces, en mi familia, en el matrimonio de mis papás, pues estaba eso fracturado, pero pues no solamente lo vivía mi mamá en el matrimonio, sino nosotras como hijas, a mí me tocó ver muchas cosas, entonces ver a mi mamá, pues de cierta manera sufrir,
por los daños que hacía ese vicio en mi papá y en nosotros, a mí me causaba... Como una impotencia, sí, un coraje, como una no impotencia, de, oye, mi mamá está sacando todo adelante, ¿no? Y no puede ser que, o sea, ya, ¿cuántos años tienes, no? Y que no agarrara onda y así, que pedía perdón y que se arrepentía con Dios y luego otra vez volvía a lo mismo y se hizo mucho daño. Entonces, a pesar de que yo decía, bueno, yo lo perdono a mi papá por daños que se hizo, pues no, te digo, realmente cuando hubo ese encuentro con Dios, con Jesús que me quebrantó, ahí me di cuenta que no había perdonado en verdad. Uh-huh. Entonces, pues al sentir el perdón de Jesús y entender lo que dice su palabra y quién es Él, te lleva a ver lo que hay en ti. O sea, literal, su palabra es como luz en la oscuridad y te das cuenta que tienes que perdonar realmente. Sí, y fíjate, eso que mencionas es algo que una vez Joel Calderón, que le mandamos un saludo, estábamos, de hecho iba Ciel conmigo en el carro, ellos iban en el carro adelante, venía también la esposa de Joel y venía yo, nos dieron raya al Carmen, era cuando Ciel estaba en el Carmen. Yeah. Y ellos venían platicando y yo venía atrás, pero venía escuchando. Y de repente Joel se puso así a hablar, pero de esos momentos en los que tú dices, ajá, se puso acá bien intenso, ¿no? Y él empezó a decir que en la iglesia hoy en día faltaba palabra. Sí. O sea, que estábamos ya entrando en un momento de que muchos como figuras o como, no sé, de figuras públicas o estrellas, pero se está dejando de lado la palabra. Sí. Y yo creo que te tocaba ver incluso como prédicas de que yo hice, y de hecho lo comentaban ayer en la reunión, de que se convierte en una experiencia mía, te estoy contando una historia, pero no estoy hablando de la palabra. Entonces él decía, la palabra es la única que te va a transformar, la palabra es la única que te va a redarguir. Y te pones a analizar eso y dices, es cierto, o sea, porque por más que yo te puedes dar un consejo o te hable muy bonito, te va a emocionar o te va a animar en un ratito, pero después cuando estés solo, cuando necesites, eres como que yo ya no voy a estar ahí. Exacto. Entonces, ¿qué piensas de eso? O sea, hoy en día, ¿qué piensas en la iglesia en general? O sea, en la iglesia en general creo que es lo que está pasando. Se ha secularizado mucho los principios bíblicos, el cómo hacer las cosas, porque a veces se piensa que con hacer las cosas de una forma se va a atraer a la gente o se va a llamar su atención, cuando lo único que redarguye y que ayuda y que cambia a la persona, pues sabemos que es la palabra de Dios, como lo dijiste, y entre más se omita la palabra y se llene de como experiencias personales, se vuelve como más que un tiempo de predicación, se vuelve como una conferencia, ¿no? Ajá. Y sí pasa eso, que luego la gente encuentras a creyentes frustrados porque dicen, oye, pues, o sea, voy a la iglesia y todo, y estoy todo el tiempo en la iglesia, ¿y por qué sigo teniendo estos temores? ¿Por qué sigo teniendo estas luchas? Hubo una predicación que escuché que me impactó mucho lo que decía el pastor, y decía, porque decía, un creyente no tiene como la oportunidad de pecar. Y dices, ¿cómo? Pues si somos personas y fallamos, o sea, somos imperfectos, pues en algún momento vamos a pecar, ¿no? Uh-huh. Pero el pastor comentaba y decía, no debe de pecar porque si realmente somos creyentes y estamos llenando constantemente del Espíritu Santo, o sea, teniendo esa relación con Jesús, con Dios, yendo a lo íntimo con Dios, a que nos purifique, pues entonces, ¿por qué tenemos las mismas luchas? Me explico, o sea, es como uno se alimenta el cuerpo y tiene fuerza, ¿no? Sí. Y si alimenta su alma, su espíritu, entonces también tiene que tener fuerza. Entonces yo creo que más allá de, cuánto tiempo paso en la iglesia y cuántas predicaciones escucho, es en verdad como que tanto me estoy dejando purificar con Dios, ¿no? Claro. Entonces sí, el hacer ahorita las cosas seculares y dejar de lado el evangelio puro, pues es lo que está pasando ahorita. Y es que fíjate, si nos vamos a la Biblia, los apóstoles, Pablo, todos ellos, o sea, era pura Biblia lo que predicaban, o sea, puras escrituras o puras palabras que Jesús dijo. O sea, Pedro se ponía a hablar y como Jesús dijo y... o sea, no se ponía a decir de que yo caminé sobre el agua y me caí. O sea, él se ponía a decir lo que había en la Biblia y es como que qué rollo, es cierto. O sea, a veces nos la pasamos de que no, yo viajé al África en el 98 y no sé qué. Bueno, yo no, porque en ese año nací. Pero digo, o sea,
tenemos que buscar más a Dios. Así es. Tal cual. Porque como tú mencionas, o sea, el ir a la iglesia no significa nada. Y hoy en día estamos viendo tantas cosas que dices tú, realmente ir a la iglesia no significa que seas una persona o sea, sí de bien, porque puede ser una persona de bien, pero no una persona que Cristo esté en ella. O sea, exacto. Entonces es un tema muy aún complicado. Estar en la iglesia y no ser salvos, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Estar sirviendo y no ser salvos. Y eso es algo que uno tiene que buscar para con Dios. O sea, no que nosotros estemos así como viendo y juzgar a la gente, sino que en verdad nosotros, a ver, en verdad soy salvo. ¿Y cómo soy salvo? Bueno, pues en verdad he ido a Jesús y creo en su sacrificio y en verdad me arrepiento y dejo mi vida pasada y de aquí en adelante creo que soy nueva criatura y así, ¿verdad? Y es que el hecho del sacrificio de Jesús, yo creo que por ejemplo en nuestro caso, que digo nuestro caso porque crecimos dentro del ámbito cristiano y creces escuchando eso, es como se llega a ser normal. Sí. Y llega un punto de que, pues sí, Jesús murió por mí, ¿sabes? Pero hasta que no lo entiendes de que, oye, Jesús vino, o sea, Dios se hizo hombre, dio su vida y sufrió el peor de los sufrimientos que creo que va a haber en la humanidad por ti que eres una escoria, por ti que eres una basura, o sea, si lo vemos así, es realmente eso, o sea, porque nadie merecemos nada. Y fíjate, leía en un libro que hizo algo en mi mente muy, muy extraño y como me impactó bastante, que el autor menciona que Dios es un Dios vulnerable por el hecho de que Él siente por nosotros, o sea, Él quiere estar con nosotros, Él nos ama, y el hecho de amar es ser vulnerable, o sea, estás expuesto a que te rompan el corazón, a que te hieran, y eso es precisamente lo que hacemos con Dios, o sea, el hecho de que Él nos da su amor, Él se dio a sí mismo todo, y el hecho de que tú no aceptes tu sacrificio o lo usemos como un juego es como literalmente le estás rompiendo el corazón a Dios, porque Él se dio todo. Es como yo voy con una chica y voy bien ilusionado y le compro rosas y todo, ay sí, qué padre, y se va con otro, es como qué rollo, y yo me voy a quedar así, ¿no? Entonces claro. No es que me haya pasado. No es testimonio personal. No, es anécdota. Pero sí, entonces cuando yo leí eso es como que qué rollo, soy una escoria, soy una basura. Y sí. Sí, y ¿sabes qué también pasa? Que, bueno, a mí me ha tocado escuchar, de luego, no sé, situaciones que ha pasado la gente y que se llena como de esa, pues, no quiero ir a la iglesia porque, pues, todos son hipócritas. O no quiero ir a la iglesia porque, pues, es lo mismo, yo busco a Dios en donde esté, ¿no? Dios está en todas partes. Y sí, es verdad, Dios está en todas partes, pero la misma palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, que es bueno el congregarte, el estar bajo una cobertura, bajo unos pastores que pues están buscando a Dios. ¿Me explico? Entonces, creo que a veces también por situaciones que, como te decía, que se vivieron en una iglesia o así, hay daños que se hacen, pero pues Dios no tiene la culpa de eso. O sea, volvemos a lo mismo, pues somos humanos y pues hay errores y hay decisiones que afectan a terceros, pero pues al final del día y al final de nuestra vida, Dios nos va a llamar, o sea, lo creamos o no lo creamos, va a haber un fin a nuestra vida. ¿Cuánta gente conocemos que estaba con nosotros y ahorita ya no está, ya falleció? Y Dios nos va a llamar a su presencia y nos va a pedir cuentas personales, ¿no? De que, pues mi familia iba a la iglesia, entonces yo soy salvo, ¿no? O oraron por mí y ya, ¿no? Pero la verdad es que Dios va a pedir cuentas en lo personal, y Jesús murió por toda la raza humana, por toda la humanidad, ¿no? Es como, pues yo no creí en Jesús y ya no puedo ser condenado, ¿no? La principal condenación es no creer en el Hijo, no creer en Jesús, que Él murió por nosotros. Entonces, pues sí, es lo más importante saber que somos salvos. Así es. Voy a leer aquí unos saludos que nos están mandando. Sí. Tú tienes algunos saludos que mandar, no dudes en escribirlos, los vamos a estar leyendo aquí. Dice Víctor Villarreal, saludos amigos. Víctor es un fiel seguidor del programa, así que te mandamos un gran saludo y un abrazo, Víctor. Y sí, ahorita que mencionabas un poco de tu vida antes de casarte y eso, ¿qué estás viendo? Nos estamos viendo. Un excelente programa.
digo, a lo mejor cambiando un poco de tema, es algo que quería platicar, porque últimamente me ha estado pasando mucho. Desahógate. Es bien complicado, Lizzy. He estado teniendo como que mucha nostalgia por tiempos pasados. O sea, por mis etapas de prepa, por mis etapas así. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Exactamente. Porque, por ejemplo, me pasa mucho que de repente escucho una canción o una película y digo, me acuerdo cuando estaba con mis amigos y así. Y creo que estaba llegando casi a un punto de entristecerme mucho y de no disfrutar lo que estaba haciendo ahorita. Y estaba como que, es que me acuerdo cuando estaba así y hacíamos un chorro de cosas y no sé qué. Pero en estos días, o sea, he estado así como que literalmente Dios hablando mi vida y diciéndome, oye, pues es que siempre hago cosas nuevas yo. O sea, no puedes quedarte encasillado a lo que hiciste en el pasado. No sé si te ha llegado a pasar eso o como ese miedo de que no saber qué va a pasar después. O no tanto miedo, sino no querer lo que viene porque estás muy arraigado a lo que ya hiciste. Lo que ya pasó. Como que, es que esta fue, no sé, mi época dorada o fue mi mejor etapa de mi vida, no sé. He estado últimamente pensando mucho en eso. Y no quiero estar así, o sea, porque es como tenerle miedo a lo nuevo. Vamos a orar por José, todos. Entonces todos levanten sus manos ahí en donde estás. Pero sí, no sé, ¿qué piensas de eso? Sí, creo que... yo creo que en general el ser humano es muy sentimental porque lo dicen, las mujeres son bien sensibles y bien sentimentales, pero no es cierto, no nada más las mujeres, o sea, creo que todos en un punto estamos muy vulnerables, estamos muy sensibles, no sé, a veces es el clima o no sé, pueden ser muchas cosas, pero ¿cuál era la pregunta? Que si me ha pasado que me acuerdo de antes y que extraño cosas, ¿no? Sí, o sea que sí. Con temor al futuro. Has estado con temor al futuro, o sea, que estás tan arraigado en tu pasado o en una etapa en específico que eso no te deja avanzar, o sea, es como que, es que no, esto no va a ser, lo que venga no va a ser mejor que esto. Es como que pues no sabes, o sea, siempre hay algo mejor, siempre puedes hacer mejor las creo cosas. Que sí me ha pasado en algún momento y creo que en verdad, literal, lo que me ha ayudado es la palabra de Dios, recordar sus promesas, o sea, saber que Él tiene planes de bien para nosotros y saber que tenemos un propósito y que bueno, o sea, siempre vamos a querer, yo creo que más y me pongo a pensar de que, bueno, pasamos un tiempo padre, hace un año, hace 2 años me encontraba haciendo esto, pero creo que podemos pensar que Dios tiene literal nuestra vida en sus manos y lo principal es estar agradecidos con el hoy, o sea, con el día de hoy literal, porque a lo mejor hoy pudiera estar, no sé, con un diagnóstico en un hospital y creo que siempre hay alguien que, a pesar de que estemos en un momento difícil de nuestra vida, una situación fuerte, creo que siempre hay alguien que esté todavía sufriendo más, ¿me explico? Entonces creo que el agradecer y el ver lo que sí tenemos, creo que nos ayuda a poder seguir avanzando con Dios. Sí. Entonces, Josa, por favor, Josa. Aliviánate. En tu vida, digo, ¿qué etapa es la que tú hasta el momento dices, en esta etapa hice como que un chorro de cosas bien chidas? Yo creo que en la secundaria, bueno, en el kinder, en la secundaria me acuerdo mucho de esa etapa de que, pues es que estás en la secu, o sea, no tienes muchas preocupaciones, o sea, nada más como que vas a la escuela y con tus amigas y así, ¿no? O sea, es como la etapa que más recuerdo que tengo así presente que... Sí, es que eso es lo que a mí me pasaba también de que, no manches, me acuerdo cuando... No me preocupaba. Sí, mi única preocupación era terminar la tarea y ya, o sea... No, o sea, ni siquiera me pasaba por la mente que los recibos se pagaban o que si me iban a pagar o no. Ya uno se hace señor y pues... Es que es eso, o sea, creo que tengo miedo a convertirme en señor en un futuro. No, Josa. ¿Sabes pues qué? va a pasar. No voy a ser señor, toda mi vida voy a... Y vamos a transmitir la boda aquí en vivo. Aquí va a ser la ceremonia. Aquí va a ser el civil. Todos están invitados. Lo vamos a presenciar. No es cierto, no, todavía no. Pero bueno, volviendo a eso, ¿era la secundaria? Sí, la secundaria, y creo que una etapa, así que me acuerdo mucho que hice muchas cosas, o sea, que estaba muy activa a pesar de que tenía mucho, ¿cómo te quiero decir? O sea, como que no tenía tiempo libre para mí, creo que disfruté mucho esa etapa que te decía, estaba en prácticas y luego estaba, estudiando la carrera todavía y estaba
en actividades de la iglesia, sirviendo y así. Porque creo que a pesar de que estés como lleno de muchas cosas, muchas actividades, si es lo que Dios tiene para ti en ese momento, te vas a sentir pleno, ¿verdad? A pesar de que dices, hoy no tengo mucho tiempo libre, pero si es lo que Dios tiene para ti en ese momento, eres pleno, aunque no tengas mucho tiempo libre. Sí. Entonces, me acuerdo de eso, de la secundaria, y yo creo que eso que te platicaba fue como mis 20 años. O sea, desde adolescente siempre has estado ahí. Sí. ¿Qué era lo que hacías, por ejemplo? Desde los 17. ¿En dónde? ¿En la iglesia? Sí, en la iglesia. En la iglesia, pues yo creo que estuve casi en todo. O sea, estuve de que con los niños en ¿cómo se llama? No fui panderista. Y si alguien tiene una evidencia que la saque. Nada más tengo el pandero en mi casa, pero lo compré porque lo quería. Estaba bien bonito. Pues estuve en maternal con los niños, estuve hasta de ujier, estuve pues involucrada en todos los eventos que había con jóvenes, en hospitales me gustaba mucho ir y compartir a la gente, o sea, le compartíamos de la palabra y luego ese mismo rato les llevábamos pues alimentos, íbamos una vez a la semana, ¿qué más hacíamos? Estuve muchos años como teniendo grupos de fe, como los que teníamos, que te digo. En la iglesia, estábamos en una casa y entonces la mayoría... como en chorros lugares les llaman distinto, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Sí, en muchas iglesias les llaman distinto. Casas de fe, se la están curando porque aquí se bajó. ¿Viste eso? Hasta el piso. Creo que nos había pasado, gracias. Y sí, estaba en grupos de fe. Me distraje todo. No, dale. Sí, casas de fe, casas de pan y casas de no sé qué. ¿Cuál casas de pan? ¿No? No. No, casas de bendición y beteles y no sé qué. Sí. Yo recuerdo que una vez en la iglesia de mi abuelita dijeron, no, es que ya les vamos a cambiar el nombre a beteles porque las células, una vez a un chavo lo confundieron con los malitos y no sé qué. Con la secta. La torre. Pero bueno. Entonces tenías varios grupos de fe, casas de fe. Casas de fe, grupos de fe, sí. O sea, siempre te ha gustado como que estar involucrada con los jóvenes. Es como que más tu enfoque. Sí. ¿Y crees que en un futuro vayas a estar trabajando con jóvenes? Sí, siempre como que Dios ha puesto esa carga por nuestra generación y así. ¿Por qué? Porque mi carga es esa, o sea, creo que... O sea, tú me lo puedes confirmar. Hemos pasado por situaciones y a veces uno dice, ay, o sea, ¿cómo va a salir de esto? Y situaciones, digo, en los jóvenes porque creo que es la edad más importante donde tomamos más decisiones, que de ahí va a marcar el rumbo de nuestra vida. Entonces, el poder compartir a nuestra generación, pues es la carga más fuerte que puedo tener, el que puedan ser salvos, el que puedan saber que tienen propósito, que pueden tener vida eterna, eso, por eso siempre ha sido la visión con jóvenes. ¿Crees que, por ejemplo, hoy en día la juventud no tiene como, o no sabe que tiene un propósito en específico? Pues mira, ahorita no es por falta de información, o sea, porque la verdad ahorita hay hasta empoderamiento, hasta más no poder, ¿no? De que tú puedes, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y te lo propones, o sea, inclusive creo que la gente sabe que tiene un propósito de vida, porque aún gente que no es creyente dice, pues yo sé que tengo una misión, ¿no? En mi vida, que por algo nací. Pero creo que falta la información verdadera, que es, pues, conocer realmente el evangelio, conocer a Jesús, porque Él nos creó, entonces, pues, necesitamos saber la verdad. Sí. Falta el evangelio verdadero. Y creo, o sea, volvemos a lo que platicamos anteriormente, o sea, que hoy en día la iglesia a lo mejor... Digo, no es como que le estamos tirando a la iglesia, a lo mejor se escucha... Ya, etiqueta. Pero... Ya, etiquétala. Ustedes que me están viendo, ustedes saben quiénes son. No, o sea, porque como tú bien lo mencionas, o sea, a veces tomamos ya muy a la ligera en sí el evangelio. Sí. Que es la base de todo lo que somos y todo lo que creemos. Y entonces el hecho de tomar a la ligera no nos crea un fundamento o una base sólida a nosotros, por ejemplo, cuando vienen pruebas o cuando vienen cosas que de verdad ponen a prueba tu fe o tus creencias, como que pues no, Dios no existe, o Dios no está conmigo, o Dios no me ama.
porque a lo mejor muchos de nosotros hemos llegado a ese pensamiento que, pues, es que Dios no me ama, Dios no existe, Dios no está conmigo, pero la verdad es que sí, Dios está siempre ahí, pero a lo mejor no lo han dicho de la o en nuestra condición, lo que no nos permite ver quién es Jesús realmente, ¿no? Sí. ¿Y vas a decir algo? No. Por ejemplo, en esos momentos en los que hay prueba, yo sí me he preguntado a veces de que, como Dios lo permite, o yo lo provoqué, o cómo está ese asunto. ¿Tú qué piensas de eso? Pues creo que uno sabe, ¿no? O sea, me refiero, uno sabe que hay cosas que nosotros hacemos y que sabemos que van a traer una consecuencia, ¿no? O sea, nosotros sabemos que toda decisión que tomemos, sea chica o sea grande, para bien o para mal, pues va a traer una consecuencia, ¿no? Entonces, creo que sí podemos diferenciar cuando es una consecuencia de cómo estamos llevando nuestra vida a cuando es algo permisivo de Dios, porque sí creo que Dios permite cosas para nuestra formación en nuestra vida, porque imagínate si siempre está todo bien y sí, o sea, no pasa nada, entonces, ¿cómo vamos a ser formados? ¿Cómo va a ser formado nuestro carácter? ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Me acuerdo mucho de una oración que yo hacía desde muy chica, yo creo que desde los 17 años, que te digo que fue cuando entregué mi vida a Dios así por convicción, y me acuerdo que yo decía, Dios, yo quiero ver tu gloria, porque a veces sí, como dices, creces en una iglesia y luego ya adaptas, o sea, ya se hace como un lenguaje, ¿no? Algo ya muy natural de que... Pero es que a veces decíamos cosas que ni sabían ni qué significaban, ¿no? Y lo decías porque lo escuchabas en la iglesia y así, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, lo que iba es que esa oración yo la empecé a hacer, te digo, por convicción, y le decía, Dios, es que yo quiero ver tu gloria, o sea, yo quiero conocerte de verdad y quiero ver qué es lo que tú haces, ¿no? En mi casa, en mi familia. Y bueno, ahí no te conté lo del testimonio, les conté un poco el testimonio de mis papás, y Dios hizo algo que no puedo explicar, literal, Dios hizo otro en mi papá, o sea, mi papá se fue entregado a Dios y sanó nuestra relación como familia y limpió todo, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que hacía esta oración y decía, Dios, es que yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Oye, pues pasa el tiempo y estos años, o sea, te decir que desde los 17 pasa situación tras situación en mi vida, o sea, en mi familia, que te he de decir cómo puedes, o de que puedes dar testimonio. Yo creo que algo que puedo hablar mucho es de las pérdidas, porque a mí en lo personal yo he pasado por muchas pérdidas en mi familia, o sea, físicas, o sea, fallece mi papá, fallece una tía, fallecen mis 2 abuelitos este año, y situaciones pues fuertes, o sea, con mi papá fue una enfermedad fuerte. Entonces, y ahora el último proceso que hemos vivido es con mi mamá de cáncer, y procesos, te digo, muy duros, porque obviamente pues ves a tu mamá en una situación y a veces dices, oye, o sea, si lo estuviera pasando yo, quién sabe cómo estaría reaccionando, pero al ver a tu mamá sufrir y al ver el proceso y todo, es doloroso, es la verdad, es doloroso. Aunque tengas a Dios, a Jesús, no dejas de sentir, no dejas de dolerse tu corazón, tu alma. Entonces, pues te digo, todo eso ha forjado nuestro carácter. Y la oración que te decía, me acuerdo que uno de mis mayores temores, o mi mayor temor, me acuerdo que era justo lo que pasó con mi mamá. Yo decía, todo, pero menos que le dé cáncer a mi mamá. No sé por qué, siempre era como un temor de que no le vaya a dar cáncer a mi mamá. Porque ya es que hubo un tiempo que se empezó a escuchar mucho el cáncer, o sea, sí, ya. que hacían campañas y sí, todo. No. Todas se fueron a checar y todo. Cáncer de todo, o sea. Y sí, me acuerdo que era uno de mis mayores temores. Y bolas que sale el diagnóstico. Y diagnóstico, pues no solamente tiene cáncer en etapa 1, ¿no? O sea, era el cáncer muy agresivo y era ya opérate y ya radios y ya todo. Entonces, eso literal me zarandeó. Y ahí fue también un parteaguas en mi vida. Eso hace 3, 4 años casi, donde me di cuenta de que en dónde estaba también cimentada mi fe. Si realmente estaba solo en conceptos de predicaciones o en verdad estaba bien firme mi fe. Entonces,
pues me recordó Dios literal esa oración que hacía de que Dios, muéstrame tu gloria. Entonces Dios permite cosas y te digo, pasa esto de mi mamá y he visto la gloria de Dios. Uh-huh. ¿Cómo? Pues a pesar de que ha habido un diagnóstico y muchas operaciones y muchas pues de llorar y todo, a pesar de eso, yo creo que es donde más hemos visto la gloria de Dios. Entonces, a veces tenemos temores o cosas muy arraigadas que decimos, Dios, todo menos esto. Pero a veces Dios permite, más nunca nos va a dejar solos en la orilla. Uh-huh. O sea, Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo y que nos va a sacar hasta la otra orilla. Sí. Entonces, esa es nuestra esperanza de que Él está con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros, pase lo que pase, vamos a estar seguros. Llegó un momento en tu vida en que, a lo mejor no como reclamarle a Dios o así, pero digo, como humano es como esa cuestión o esa pregunta de que Dios, ¿qué onda? ¿No? Es como... ¿Qué está pasando? Sí, o sea, como que ¿qué está pasando? O cómo fue. Sí, sí pasa. O sea, creo que con mi mamá lo más pesado fue cuando dieron el diagnóstico. Que ahí ya de cuenta que, pues viene un diagnóstico de cáncer y lo primero que piensas, aunque no lo quieras, muerte. O sea, entonces fue todos esos sentimientos de imaginarte de que pues el peor escenario y todo, ¿no? Y decir, Dios, ¿en dónde estás? ¿Tuviste miedo? Sí, tuve miedo, sí, fue un proceso en donde yo le decía a Dios, Dios, ya falleció mi papá y no quiero saber qué va a hacer de nosotros si mi mamá no está. Entonces sí hubo miedo, más Dios nos llevó por ese proceso y nos sacó de... Y ahora puedo dar testimonio y puedo decir a la gente, aunque haya temor, en verdad el Señor te va a sacar, o sea... Pero es necesario pasar por esas situaciones para que tú seas quebrantado y creas en verdad. Ajá. Ya no por una predicación, sino ya es un trato directo de Dios contigo en su misericordia, porque Dios no nos debe nada, más se muestra con nosotros aún en las pruebas. Sí. Entonces sí, tuve miedo, pero pues Dios ha sido fiel, muy fiel. Esto que comentas me recuerda mucho, por ejemplo, la historia de Job, que él era un hombre recto. Todos los días oraba, todos los días pedía por sus hijos, o sea, era un buen tipo. Sí. Pero aún Dios permite que el enemigo venga y haga estragos en su vida, en su familia, y literal quedó en ceros, o sea, sí. Él fue lo peor. Pero él dice que aún con todo eso, él no blasfemó en contra de Dios, no negó a Dios, no, o sea, no le echó la culpa a Dios, pues, se mantuvo fiel. Entonces, creo que en tu caso fue... algo similar, ¿no? Es como, pues Dios es mi Dios, ¿no? O sea, sí. Sea lo que sea que venga, yo ya te dije que mi vida te pertenece. Y es que tenemos que entender eso que también, como lo mencionabas también ahorita, a veces decimos cosas por decir y no entendemos la magnitud. Por ejemplo, cuando decimos, Dios, me consagro a ti, me entrego a ti, todo lo que tengo es tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. Ajá, es como que a ver si es cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en tu caso fue aprenderlo tal cual, o sea, en el fuego y así, ¿no? Sí, y yo agradezco a Dios, o sea, en mi corazón hay agradecimiento de verdad, aunque te digo, han sido pérdidas y ha sido muchas cosas, pero Dios literalmente en su misericordia me ha llevado a entender de que, oye, esto va a pasar, o sea, nadie tenemos la vida segura el día de mañana, o sea, yo no sé cuándo voy a morir, es más, estamos nosotros aquí y no sé si el día de mañana va a estar tú, me explico, o yo, ¿no? Pero me ha llevado a entender Dios de que eso va a pasar y lo único seguro que tenemos es eso, que nos va a llamar a su presencia y nos va a pedir cuentas. Y que lo mejor que podamos estar haciendo ahorita es conocerlo a Él y consagrarnos de verdad para Él. Porque te digo, a pesar de que ha sido pruebas fuertes y todo, agradezco a Dios porque ahora venga lo que venga y lo digo de verdad con certeza, no porque, ya pasé lo más difícil, no, o sea, no, pero puedo ahora decir de que venga lo que venga, pues sé que el Señor está conmigo y pase lo que pase, sé que el mismo Dios que me ha sostenido hace 1 año, hace 2, hace 3, cuando hemos pasado cosas, es el mismo Dios que está hoy y que va a estar mañana, porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, Él lo hará. Entonces, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, esa es nuestra convicción. Uh-huh.
Entonces todo eso, Josa, pues ha servido en nuestra vida para afianzarnos en verdad y saber que pase lo que pase, Dios es fiel. Así es. Yo creo que todo eso es, pues es como cuando agarras un hierro recién salido del fuego, ¿no? Es como una vez que lo golpeas y le das forma, ya no se vuelve a romper, ¿no? O sea, es necesario, ¿no? A veces pasa por esos procesos. Y es que Dios nos dice, o sea, que Él va a estar con nosotros y aún durante el fuego y aunque pases por el agua, no te vas a quemar. O sea, no te dice, te voy a mantener una burbuja, ¿no? Y a veces eso es lo que no entendemos o nos cuesta trabajo aceptar que Dios, pues es que... O, por ejemplo, porque a los demás les va súper bien y a mí no, si yo te busco o si yo estoy contigo. Y llegó un momento en mi vida que también me pasa mucho así, porque yo decía, Dios, pero ¿por qué él te busca. Ajá, o sea... hace las cosas mal. O sea, era mejor tontería, me dice, pero porque él tiene tenis más chidos o tiene carro y anda a pie. Pero es como que, pues, es que Dios está tratando algo contigo en específico, ¿no? Y Él no te dice, te voy a hacer rico o te voy a hacer inmune, o sea... te dice, yo voy a estar contigo. Y creo que creo que es una promesa aún mejor que el hecho de no tener. Porque si, como bien lo dice, si no tuviéramos nada, es como, pues ni siquiera me daría cuenta que Dios es real o algo así, porque no tengo un hecho o algo para decirle a Dios, pues te necesito. O nos sentiríamos como invencibles o algo así, entonces. No tendría sentido. Y cuando no está Dios en nuestras vidas, en verdad carece de sentido y por eso queremos llenar nuestra vida con todo. Cuando no estamos bien delante de Dios, cuando no lo conocemos, por eso queremos llenar nuestra vida de cumplir metas, de tener esto o lo otro. Pero cuando en verdad tenemos literal así a Dios en nuestra vida y estamos bien con Él, entonces estamos plenos. Aunque falte lo que falte, sabemos que Él cuida de nosotros. Así es. Y yo creo que en este tiempo que vimos, específicamente el año pasado, que fue mucho temor, mucha incertidumbre y muchas pérdidas, como lo mencionas. O sea, creo que todos, directa o indirectamente, a lo mejor no tan cercanos, pero vimos como alguien perdía a un ser querido o así. Como ahora, por las experiencias que has vivido, como también Dios puede usar eso para a lo mejor consolar a una persona. O sea, han perdido a lo mejor de un padre, de abuelos, de seres muy, muy cercanos. Sí. No sé si ya te ha tocado como hablar de eso. Sí, y como dices, y justo en este tiempo, y es que, mira, así es. Uno pasa por pruebas, y las pruebas que tú has pasado, estoy seguro que Dios las usa, o sea, para, como dices, consolar a alguien más. Entonces, nada de lo que pasemos en nuestra vida, si estamos entregados a Dios, nada es en vano. Todo Dios lo usa para bien. Y ahora el bien no solo se trata para nosotros mismos, de mi propio bienestar, ¿no? Ahora se trata de, pues si en verdad amo a Dios, entonces amo a mi prójimo. Entonces ya no solo piensas para tu propio bien, ahora piensas de que yo quiero que los demás estén bien, que tengan esta plenitud, que conozcan a Dios, que sepan que pase lo que pase, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará más. Las promesas de Dios son ciertas, ¿no? Entonces, sí, o sea, he visto cómo todos los procesos Dios los ha usado para bien, para poder decirle a los demás de que, oigan, sí se puede, o sea, Dios está con nosotros a pesar de la situación ahorita tan difícil. ¿Sabes qué? Algo que estaba pensando mucho últimamente es que, es bien difícil porque sí es cierto que el año pasado, este año que pasó, fue un año de mucha incertidumbre y de mucho temor, inclusive vimos a mucha gente que empezó a sensibilizarse de verdad, o sea, porque empezó a ver a cómo se iba la gente, cómo se enfermaban, y hubo mucha gente que empezó a sensibilizarse para con Dios, en ese tiempo, y porque estaban pasando por una situación de temor o por una situación de un familiar que estaba grave, más sabes lo que estaba pensando este tiempo es que qué difícil o qué peligroso más bien es eso, de que pasas por una prueba, ¿verdad? Y te haces vulnerable a Dios y vas con Él y dices, Dios, ayúdame, ¿no? Pero luego, ¿qué pasa cuando la prueba ya la pasaste? O sea, que ya está bien tu familiar, que ya estás bien tú. Es muy fácil que uno pueda olvidarse de eso. Sí. Y a lo mejor sí estar Dios en nuestra boca y decir, Dios es bueno porque Dios me sacó, pero ¿qué hay de nuestra vida? O sea, en verdad,
conocimos a Dios en ese proceso y hubo un cambio en nuestra vida, o solo está Dios en nuestra boca y digo Dios es bueno y sigo llevando mi vida a mi voluntad y no a Dios. Entonces creo que podamos prestar atención a esto de no sufrir de amnesia y en verdad traer a memoria a cada momento qué Dios ha hecho conmigo. O sea, a pesar de que no me debe nada, Dios me ha dado mucho. Sí. Entonces lo mínimo que puedo hacer es entregarle mi voluntad, entregarle mi vida y decirle, Dios, aquí estoy y quiero servirte. ¿Por qué? Porque sé que tus planes son mejor que los míos. Sí. Porque Dios es un Padre bien intencionado con nosotros. Entonces creo que podemos, inclusive nosotros como creyentes, prestar atención a eso de que Dios, ayúdame a no sufrir de amnesia, ¿no? Sino que ayúdame a ser agradecido y actuar así. Sí, bastante interesante. Y esa definición creo que es bastante acertada, o sea, porque sí, o sea, pareciera que de repente se nos olvida. Sí pasa. Y es lo que te mencionaba hacer también, de que somos muy mal agradecidos en el aspecto de que cuando necesitamos algo, sí, por favor, en los WhatsApp, Dios, voy a oren, hacer pues esto. sí, y Dios, ya me voy a portar bien. Ajá, o estamos pasando por una necesidad y ahora sí pones a todos tus contactos a orar, ¿no? Pero cuando no pasa, o no te está pasando a ti, no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado mucho y me siento un muy mal persona. Que piden a lo mejor una petición, no te dicen, ahora por mí, sí, voy a orar por ti. Y ya se te olvida y ya no oraste. Pero que no fueras tú porque si estuvieras ahí hincándote donde sea, ¿no? Sí. Entonces, cuando nos sucede eso, que estamos súper, sí, Dios, pero cuando pasa y nos olvidamos, como bien dices, como que también está siendo un malagradecido y Dios no es como que una pócima, o sea, Dios no es como que una varita mágica, sí, como los padrinos mágicos, un amuleto. ¿no? Sí, o sea, utilizamos eso como un amuleto de que cuando me va mal sí me lo va a poner, pero cuando esté bien, pues, ni me acuerdo, ¿no? O sea, creo que en esos momentos es cuando más debemos ser agradecidos, porque Dios, gracias porque estoy bien, porque no ha pasado nada en mi alrededor o con los míos que me pueda hacer algo malo. Así es. Y esto nos vuelve a hablar de la bondad de Dios y de su amor, que Él no nos necesita, pero Él nos quiere, y o sea, eso es algo muy impresionante, o sea, es como, dijeras tú, bueno, Dios nos necesita y por eso siempre está ahí, y es como que, bueno, sí, Dios te va a hacer el favor, pero Él no nos necesita, nos quiere, y aun cuando nosotros somos tan tontos, o así, Él sigue ahí tocando la puerta de nuestra vida. Así es como que, wow, o sea, no merecemos nada. Nada, literal. Pero sí, es muy cierto, o sea, no olvidar, y por eso creo que también David en todos los salmos, bueno, no todos los salmos, sino en la mayoría de lo que él escribía era, pues voy a estar cantando de tus maravillas y lo que has hecho conmigo, y has vencido a mis enemigos y me has puesto en lugares, en una peña, en un piso sólido y cosas así. Era como que siempre está diciendo lo que Dios ha hecho. Sí. Porque a lo mejor no necesariamente tiene que ser que Dios, no sé, me salvó de la muerte o cosas así. Es como con el simple hecho de estar aquí. Exacto. Porque a lo mejor no sabemos si vamos a estar aquí mañana. Exacto, así es. Y es como, wow, sí. A lo mejor cuando, como dicen, no sabes lo que tienes hasta que ya no está, ¿no? Entonces dices, pues tienes que agradecer absolutamente por todo porque no sabes cuándo ya no. O no sabes de cuántas Dios te ha salvado y como no vemos eso, a veces dices, todo está bien, pero no sabemos de cuántas Dios nos ha librado. Sí, y cuando te pones a ver a lo mejor las vidas de otras personas dices, wow, no, Dios es muy bueno Dios, conmigo. Gracias, a pesar de todo. Y yo ni en cuenta, lo que pasemos. Es bastante interesante y es bueno meditar en eso, ¿no? Recordarlo. Ajá. Así es. Lizzy, para ir terminando, hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¡Woo! Digo, si ya se dieron cuenta, ¿no? Por eso invitamos a Lizzy el día de hoy. Quiero que me platiques un poco, es como, sin caer en lo polémico, empoderamiento. ¿Cómo es, por ejemplo, hoy en día para ti ser mujer, obviamente, pero dentro del cristianismo? ¿Cómo ves el rol de la mujer hoy en día en el cristianismo? Creo que, como decía ahorita ya no es por falta de información, ahorita hay demasiada información y ahorita es todo de que tú puedes y empoderamiento y es muy complicado eso. Inclusive voy a aprovechar lo del tema de, ¿cómo se llaman? ¿Feministas? Uh-huh. Que a veces es más sabio o es mejor callar, ¿verdad? Porque hay muchas corrientes, o sea, hay muchos movimientos ahorita. Uno de ellos, pues, es el feminismo, ¿no?
Entonces te digo, a veces es más prudente el mejor no decir nada porque ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Lo de las marchas y todo eso, y desgraciadamente se llega a violencia. Entonces, lejos de hacer un bien, pues terminas haciendo un mal, ¿no? Ajá. Y entonces, si uno se pone o sea, es cada quien, ¿verdad? Pero yo prefiero no comentar nada de eso, ni compartir nada de eso, porque quieras o no, es un movimiento que traen. Y cuando tú comentas y traes también ese rollo, te asocian con ese mismo movimiento. O sea, ¿y qué está pasando? Te digo, lo de las marchas y que destruyen y que hacen. Entonces, mejor a veces es así como... Y más allá de cualquier, como corrientes que puedan salir o que haya ahorita de que es que eres mujer y valórate y tú mereces lo mejor. Y creo que es que volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a los mismos principios de que si en verdad conocemos quién es Dios y quién es Jesús y que Él me ha lavado y que Él me ha perdonado, eso es suficiente y ya no necesitas nada más. O sea, literal, o sea, creo que encuentras plenitud, identidad y lo que necesitamos en Dios. Exacto. Y ahí ya te ahorras todo de que, ay, voy a ir a un... Bueno, ya, mejor. Pero sí. Sí, creo que sí. Y a lo mejor no solamente en este movimiento, ¿no? Digo, en sí. cualquier movimiento, cualquier grupo y cualquier persona, ¿no? O sea, buscamos a lo mejor mucha aceptación y hoy en día con redes sociales buscamos dar una cara que a lo mejor no es la nuestra para que sentir que somos aceptados. Y eso creo que también es bastante peligroso. Y de hecho, hay un video aquí en el canal, en la página, ven, checarlo, que habla precisamente de eso, ¿no? O sea, que a lo mejor mostramos algo que no somos. Y lo peor es que la gente te lo va a comprar, o sea, porque a veces somos demasiado buenos en aparentar de que, sí, soy muy bueno o cosas así. Pero es muy triste vivir así también. O sea, al final de cuentas vas a terminar vacío tú mismo, ¿no? Porque es como, ni siquiera sabes tú tú mismo no sabes quién eres. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero lo que me refería con el comentario que te decía era como, o sea, hoy en día, ¿cómo tú ves el rol de las mujeres dentro de la iglesia? O sea, como el servicio, las actividades que se realizan. ¿Cómo lo veo hoy? Bueno, también se ha hecho mucho yo creo que por lo mismo el empoderamiento, o no sé cómo decirlo, de que a veces quiere la mujer tomar un lugar que no debe de tomarlo, porque la palabra es muy clara y dice, por ejemplo, que la cabeza del hogar es el hombre, ¿verdad? Entonces, pues aunque a veces las mujeres queremos tomar acá como la batuta de que quiero mandar o de que quiero hacer así las cosas como yo quiero, pues la palabra de Dios dice que pues cada uno tiene su rol, ¿no? Y dice que debemos de someternos a nuestro marido. Entonces, pues tenemos que nosotros entender qué es lo que dice la palabra de Dios si queremos vivir bajo su voluntad. Entonces, también pasa eso en las iglesias, que ahora ves, está pasando, ¿no? Que ahora ves que alguien quiere ser como la pastora y solamente la pastora y no hay una figura pues de hombre, cuando en verdad Dios ha puesto el rol primero de cabeza de hogar, de someterse a su marido, así. Entonces creo que es algo muy, muy peligroso, porque se malinterpreta y dicen, es que en dónde dejan a la mujer, eso es machismo y que nada más el hombre, ¿no? Simplemente Dios ha hecho un plan, un diseño para el hombre y para la mujer y con eso somos plenos. Entonces, pues solamente hay que obedecer la palabra de Dios. Es como a lo mejor funciones que no podríamos realizar, o sea, a lo mejor sí las podemos realizar, ¿no? Tanto un hombre como una mujer, pero... No somos llamados a eso. Exactamente. O sea, no es lo nuestro, ¿no? Y sí, tiene mucha razón. Así es correcto. Y creo que, a lo mejor da para otro tema, pero sí he visto inclusive dentro de la iglesia, sí hay como que una discrepancia, una diferencia de pensamientos aún en eso. Sí. Entonces, bueno. Hay que ser bíblicos. Sí. Porque toda la política se trató de eso, ¿no? De que interpretar bien lo que dice la Biblia. Sí, y es lo que hace falta bastante, la verdad. Así es. Y bueno, hoy en día, ¿ya estás casada? Ya. Felizmente casada. Así rapidito, ¿cómo ha cambiado tu vida? Pues ya cambió un chorro.
Ahora tengo que lavar, planchar, recoger. No, pues obviamente cambia toda tu vida. O sea, antes pues llegabas a tu casa y pues sabías que pues ahí estaba el refri, tú hacías lo que tú quieras, o tu mamá te hacía la cena, o te lavaban. Bien mal, ¿verdad? No, sí, o sea, pues estabas con la comodidad de que, pues no tengo que pagar más que, si trabajas, pues mis cosas, ¿no? Y ahora, pues la verdad, o sea, hablando de mi testirrollo, en mi matrimonio, ha sido padre. O sea, porque gracias a Dios, pues hemos visto así él y yo que pues ha sido la voluntad de Dios que estemos juntos. Entonces, cuando es voluntad de Dios, pues todo se hace padre. A pesar de que haya situaciones, o sea, claro que vamos a pasar por pruebas y a veces no estamos de acuerdo en una cosa, pero pues Dios nos ayuda. Entonces, ha cambiado, sí ha cambiado. Gracias a Dios estoy en home office todavía. Qué chido. Y eso ha ayudado también. Entonces, bien, ha sido padre. Muy bien. Y hablando de esto, y hablando de lo que decíamos de que mira al futuro, ¿cómo está tu actitud de cara a lo que viene para ustedes? ¿Cómo está? Pues estoy expectante, porque apenas tenemos unos mesecitos de casados, entonces pues estoy expectante a lo que Dios tiene en cuanto a nosotros para trabajar juntos para Dios, con los jóvenes, con lo que Dios tenga, y también pues lo que Dios tenga en el matrimonio. Entonces Excelente. estoy expectante y feliz. Muy bien. Hijitl. Muy bien. Pues vamos a leer por último los comentarios que hay aquí. Dice Nayeli de Guevara: toda prueba nos lleva a conocer más a Dios. En la enfermedad lo conozco como mi sanador, en la escasez como mi proveedor, en la pérdida como mi consolador, etcétera. Muy cierto. Y hay uno más por acá. Dice Mildred Marín: tu vida inspira mucho, Liz Iracheta. Dios te bendiga mucho. Saludos. Y Víctor Ruiz dice: están chidos tus podcasts, ya me los aventé todos en YouTube, muchas gracias. Y al parecer son todos. Lizzy, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Noche histórica para la página de la mujer. Y bueno, chéquenos en YouTube, en Spotify, están todos los podcasts. Si no los has visto o los has escuchado, checa el video que te comentaba aquí mismo, está en la página. Y pues ponte al tiro para los siguientes podcasts y los proyectos que también tenemos por ahí con Anormal Shots, con Marvel Records, que estamos cocinando algo ahí súper rico, que la neta no se lo pueden Se perder. antojaron unos tacos. Okay. Cocinando, dijiste cocinando. Sí, pero bueno, ahí va. Y así. Gracias a todos que se conectaron, estuvo chido. Nos vemos hasta la próxima. Lizzy, gracias nuevamente. Gracias, José. Y nos vemos hasta la próxima, sí ya saben. Bye. Bye.